Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Peña y en este video vamos a hablar de Jeremías. Es importante para nosotros entender y reconocer cuando estudiamos la palabra de Dios que sí, Dios está trayendo su palabra, pero lo trae a través de personas y que cada una de estas personas que lo utiliza, Dios lo usa aún en su humanidad, es decir, Dios reconoce la humanidad de cada uno de estos autores, es decir, no son personas perfectas, que no se equivocan, que no sienten, sino que al igual que nosotros, Dios se glorifica en su debilidad. Ciertamente son hombres y mujeres de Dios, los personajes bíblicos que podemos estudiar en la palabra, pero debemos entender y reconocer que Dios está obrando a través de ellos. ¿Sí? En el caso de los profetas, como Jeremías, cada uno de ellos pues trae un mensaje y aún su nombre tiene un significado correspondiente al mensaje que trae. Vemos otros como por ejemplo Jonás, en el que la historia parece más la historia del profeta que el mensaje de Dios a su pueblo. Pero Dios nos recuerda una y otra vez, yo uso a las personas. Yo soy el autor divino, pero yo me plazco, me deleito en invitar al hombre a ser parte de mi historia. Y yo creo que el mensaje aquí es que nosotros también estamos siendo invitados a escribir la historia de Dios, a dejar una huella en lo eterno. ¿Sí? Entonces, pues, quería comenzar con eso, antes de que nos adentremos un poco en la vida de Jeremías. Mi idea hoy es que cuando tú puedas ver quién es Jeremías como hombre, tú te puedas identificar con él y esto te dé una perspectiva diferente a la hora de leer Jeremías. Creo que si te identificas con el autor, vas a entender mejor el libro. ¿Sí? Entonces, empecemos. ¿Qué dice la palabra? Cuando vemos en Jeremías 1, dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en la tierra de Benjamín. ¿Y dónde será Ananot? ¿Quién será Hilcías? ¿Cuál es el origen de el sacerdote y profeta Jeremías? Cuando vemos acá Ananot, entonces podemos buscar en Josué capítulo 21 del versículo 13 al 28, especialmente el versículo 18 y 19, nosotros nos encontramos con Ananot. Dice el 21, 18 y 19. Ananot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades, todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. ¿Sí? Entonces vemos que este lugar, Ananot, está ubicado al norte de Jerusalén y era de la tribu de Benjamín. Fue un lugar dado a los sacerdotes. También en Primera de Reyes 2:26 vemos que Ananot fue el lugar que se lo dio al sacerdote Abiatar. ¿Sí? Y es interesante que en este mismo lugar, luego de que se le da este lugar al sacerdote Abiatar, 370 años después, hay otro sacerdote llamado Hilcías, quien parece entender que Dios le está entregando un hijo con un propósito más allá de lo que muchos podían entender en ese tiempo, porque este hijo él no nombra Jeremías. ¿Sí? ¿Y qué significa Jeremías? Es Dios establece o Dios pone orden. Aunque el nombre de Jeremías también da la idea de cuando Dios tira algo, ¿sí? Es como lo tira o lo mueve para establecer o para poner orden. Esa es la idea del nombre de Jeremías. ¿Cuándo nace Jeremías? ¿Qué estaba sucediendo en el tiempo que nació el profeta? Entonces es importante saber
que él nace en los tiempos de Manasés. Si recordamos, Manasés es el hijo de Ezequías, pero fue uno de los hombres uno de los reyes que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Fue cruel. Una de las prácticas más abominables que él hacía era pasar a los hijos por el fuego. Eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 33, capítulo 33, versículo 6. Ahí vemos lo que ese hombre llegó a hacer, pero no conforme con las prácticas abominables que él hacía, él llevó al pueblo de Israel a hacer lo mismo. Entonces es interesante aquí porque vemos la intervención de Dios. ¿Y qué hace Dios? Permite que Manasés sea derrotado por el rey de Asiria y fue llevado cautivo a Babilonia. Y es allí, en ese cautiverio, donde este hombre tiene un encuentro con Dios, se arrepiente, vuelve en sí, busca a Dios, Dios en su misericordia se revela a él, permite que él vuelva a Jerusalén y su reino sea restituido. Pero es interesante porque en este arrepentimiento vemos un cambio de corazón de parte de Manasés, ¿sí? Él empezó a quitar los dioses ajenos, empezó a reparar el templo de Dios, empezó a ofrecer sacrificios a Jehová e incluso hizo un mandato donde todo Israel iba a servir a Jehová. Pero ¿qué pasó? El corazón del pueblo estaba corrompido, el corazón del pueblo no se arrepintió. Y aunque este rey se había arrepentido, había tenido un encuentro con Dios, intentó hacer un cambio en la nación, el corazón del pueblo estaba apartado. Y es importante ver en Jeremías 15:4, ¿sí? Lo que dice aquí. Dice: los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, por lo que hizo en Jerusalén. ¿Sí? Vemos que hubo una consecuencia allí. Cuando Manasés muere, entonces viene a tomar su puesto, el trono, su hijo Amón. En el caso de Amón, él tampoco tenía un corazón que buscaba a Dios, sino todo lo contrario, buscó hacer lo malo delante de Dios. Era tanta su maldad que sus propios siervos conspiraron contra él y lo mataron en su propia casa. Solo duró 2 años su reinado. Y es allí, ante esta crisis nacional y política, que vemos 2 nacimientos muy importantes. No solo el de Jeremías, sino que es aquí donde aparece el rey Josías, un niño tal vez de 8 años que es nombrado rey, porque debido a la maldad de su hermano, sus siervos lo matan, ya su padre había muerto, y es allí donde el hijo del sacerdote Hilcías nace y crece, Jeremías, que seguramente conocía la situación de su nación porque su padre también traía noticias a casa. Entonces, cuando vemos el nacimiento y el crecimiento de Jeremías, volvemos a la palabra, específicamente en el capítulo 1. Dice la palabra: antes de que te formase en el vientre te conocí. Wow. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces dije yo: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un muchacho. Vemos que Dios lo está llamando desde muy joven. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Wow, vemos acá desde muy temprana edad la vida del profeta Jeremías fue marcada por Dios mismo, desde antes que estuviera en el vientre de su madre. Ya Dios
tenía un plan y un propósito con él. ¿Sí? Y vemos que él no se siente preparado, se siente temeroso. Dice, soy solo un muchacho, no sé hablar. Pero Dios básicamente le está diciendo, no te limites, donde yo te envíe, tú irás. Y aquí vemos que el llamado de Jeremías es doble, porque por un lado está llamado a plantar, a edificar, pero por el otro a arruinar, a destruir y a derribar. Estamos viendo que el llamado de Jeremías es a la justicia y al mismo tiempo a la gracia de Dios. Él va a hacer un llamado de atención al pueblo de Israel por su pecado, pero al mismo tiempo va a traer un mensaje de esperanza. Sí, viene juicio, pero Dios es bueno y va a cumplir sus promesas sobre Israel. Entonces, ¿qué tal si meditas ahí donde estás por un momento y piensas, ¿cómo fue mi llamado? ¿A qué me está llamando Dios que yo no me siento preparado? ¿Cómo está siendo mi llamado que tal vez estoy trayendo esperanza, pero no estoy recordando que también hay un juicio? O todo lo contrario. Pero pregunta a Dios, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? ¿Qué es lo que me estás llamando? Que yo estoy poniendo un límite donde no lo hay. Continuando con la vida de Jeremías, hay algunos puntos que yo voy a compartir contigo que espero que te ayuden a entender más el libro, pero también el profeta y el corazón de su mensaje. Una de las cosas que tuvo Jeremías es que su ministerio duró 40 años. Casi toda su vida adulta fue entregada para el ministerio. La pregunta es, ¿fue exitoso o no? ¿Obedeció a Dios? Sí. ¿Las personas respondieron ante el mensaje que le estaba trayendo al pueblo? No. ¿Pero fue exitoso? ¿Dónde medimos nuestro éxito? ¿Por los resultados o por la obediencia? Esto es un punto muy interesante para que nos preguntemos a nosotros mismos. Fue llamada de joven, tal vez tenía unos 20 años de edad. La gente de su mismo pueblo y hasta su familia lo quiso matar. ¿Cómo te sentirías si tu propia familia, tu propio pueblo, tu comunidad te quiere matar? El rey intentó matarlo. Imagina el líder de tu nación, tu presidente, buscándote para matarte. Fue acusado y puesto en prisión por traición a la patria, porque dijo, sométanse a Babilonia. ¿Cómo se puede sentir alguien que obedeciendo a Dios parece que todo le sale mal? Parece que le va peor por hacer lo correcto, lo que Dios le está pidiendo. Pasó mucho tiempo escribiendo sus mensajes en rollos, ¿cierto? Con el escriba Baruch, pero todo esto fue quemado. Imagínate que tú hagas todo el libro de Jeremías, lo escribas, hagas todos tus métodos, tus tareas, y lo quemen y te digan tienes que volverlo a hacer. Sería muy frustrante, pero él no se rindió. Fue puesto en una cisterna y en un patio encarcelado. Fue humillado públicamente. Le prohibieron entrar al templo. Entonces recordemos que entrar al templo no es como, ay, no puedes entrar a esta iglesia, sino que en el templo era donde ellos podían ir para el perdón de sus pecados. Era el único lugar donde ellos tenían una conexión con Dios. Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y él tenía prohibido estar en este lugar. ¿Sí? Como hombre de Dios, ¿cómo se sentía? ¿Qué podía estar pasando por la mente y el corazón de este hombre? ¿Sí? No podía casarse por orden de Dios. Los solteros que están viendo este video, ¿cómo te sentirías si Dios te dice, no te vas a casar? ¿Cómo recibirías tú eso? ¿Cómo recibiría Jeremías esto? ¿Sí? Vio la destrucción total de su nación. ¿Cómo te sentirías si fueras un exiliado? Si te sacan de lo que tú conoces, de tu cultura, de tus costumbres, de tu idioma, de tus creencias, para llevarte a otro lugar.
¿Sí? ¿Cómo se sentirán hoy en día todos esos refugiados sirios o los venezolanos, ¿sí?, que están yendo a todas estas naciones y donde muchos los ven como un problema? Pero no estamos viendo que estas personas están caminando un duelo, perdieron lo que conocían y aún así tienen que seguir sobreviviendo. ¿Sí? Yo creo que si dejas que este libro impacte tu vida, este sufrimiento del profeta no va a ser en vano. ¿Sí? Creemos que tiene mucho para darnos a nosotros hoy en día a través de su sufrimiento, porque algo que tenemos que tener claro en la vida de Jeremías y su llamado es que él fue llamado en medio de una generación malvada. Parece que el llamado de Jeremías es un llamado al sufrimiento y al rechazo. Y si Dios te llama a eso, ¿qué harías? Si Jeremías vivió en un tiempo donde la gente odiaba a los que hablaban de parte de Dios. Parece que todo lo que él decía causaba que no fuera popular y que lo persiguieran. ¿Sí? Vivimos en un tiempo en el que muchos de nosotros estamos tomando la palabra de Dios y el cristianismo a la ligera. Pero al mismo tiempo hay muchas naciones, muchos lugares donde los cristianos padecen persecución, están siendo asesinados por su fe, como con ISIS, y parece que todo es culpa de la iglesia. Si hay refugiados es culpa de la iglesia, si hay pobreza es culpa de la iglesia. Si gana este presidente de Estados Unidos que se llama cristiano y la gente no está de acuerdo, es culpa de la iglesia. ¿Sí? Estamos siendo muy atacados porque otras religiones que son monoteístas no sufren la misma persecución que los cristianos, aunque pueden tener algunas creencias similares. ¿Sí? Porque hay tanta presión sobre nosotros, porque estamos en una generación donde vamos a ser perseguidos y donde parece que todos nos culpan a nosotros. La pregunta aquí es que, ¿será que somos culpables? Porque tristemente hay muchas cosas de las cuales sí somos responsables porque la iglesia no está actuando y no está tomando su responsabilidad. ¿Sí? Nosotros no vinimos aquí a defender a Dios, no vinimos aquí a ver que el que piensa diferente a mí lo voy a odiar, lo voy a rechazar. La palabra sí es clara en que no podemos negociar con el pecado, pero nos llama a amar al pecador, ¿sí? Nos llama a primero mostrar amor para que ese amor acerque a las personas a conocer quién es ese Cristo de las cuales estas personas hablan y creen. Pero muchos de nosotros nos hemos puesto un título de los defensores de Cristo y peleamos por Él. ¿Sí? Pero si aún Jesús, siendo Dios mismo, teniendo las respuestas, la sabiduría, la verdad, siendo perfecto, fue odiado al punto que lo mataron, ¿cuál es la expectativa para nosotros? ¿Sí? Es de esperarse que como cristianos no seamos siempre populares, no siempre nos podemos quedar callados ante la injusticia o ante la opinión y la aprobación de cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? No te sorprendas de ser rechazado. ¿Sí? Es importante que nosotros estemos comprometidos en no puedo comprometer mis principios. Vamos a estar tentados a ser exitosos, a agradar a todos, pero este no es el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? No sé cuál será tu historia. Yo personalmente no he sufrido persecución por mi fe. He estado en países en los que sí, nos han dicho, recojan todo, paren el evangelismo porque va a llegar la policía. ¿Sí? En lugares donde hemos tenido que decir, no, nosotros venimos de turistas porque es prohibido ir como misioneros. ¿Sí? Pero creo que más fácil para que todos nos podamos sentir identificados es, ¿has sido ridiculizado por tu fe? Yo lo he sido y no se siente cómodo, no se siente bien. Pero es parte de lo que Dios nos ha llamado a creer y a vivir. Que nosotros tengamos la convicción de en qué yo creo. No qué dice el pastor, no qué repiten allá las personas que a mí me parecen chéveres cuando enseñas. Sino qué me dice Dios a mí, cuál es mi convicción, cuáles son los principios que Dios me ha revelado en mi vida
que yo estoy dispuesto a caminar como Jeremías, dispuesto a sufrir, dispuestos a vivir en una generación malvada y perversa. Entonces, que este video te ayude a entender el corazón del profeta, el corazón de Dios, pero sobre todo preguntarte, ¿cuál es el llamado que tiene Dios para mi vida? ¿Estoy poniendo un límite donde Dios no lo ha puesto? ¿Estoy tal vez buscando un llamado demasiado cómodo? ¿Estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio? No lo sé. Entonces, gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.